Cuando escuchas las siglas Fondo Monetario Internacional, probablemente piensas en estabilidad, rescates financieros, ayuda internacional, tal vez incluso en una institución técnica, neutral, diseñada para evitar colapsos económicos. Pero cuando repites ese nombre una y otra vez, FMI, 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 algo empieza a resonar distinto, porque detrás de esas tres letras no hay solo tecnocracia. Hay una cifra que lo dice todo: 1,4 billones de dólares. Eso es lo que los países en desarrollo pagaron únicamente en intereses de deuda externa en un solo año a Noel Capital. Solo intereses. Dinero que no construyó escuelas, ni hospitales, ni carreteras. Dinero que no elevó salarios, ni fortaleció industrias. Dinero que desapareció en los centros financieros del norte global. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque mientras se nos dice que la ayuda fluye hacia el sur global, la realidad es que por cada dólar que entra, 14 dólares salen. Salen a través de exportaciones subvaloradas, importaciones infladas y ganancias que los inversores extranjeros repatrian sin fricción. Durante más de 6 décadas, este drenaje silencioso ha extraído más de 60 billones de dólares de las economías más pobres del mundo. No es una metáfora, es una transferencia sistemática de riqueza. Y en el centro de este mecanismo se encuentra el FMI, no como salvavidas, sino como administrador del endeudamiento permanente. Se nos dijo que el FMI era el último recurso, el actor que aparecería cuando todo lo demás fallara. Pero lo que ocurre en la práctica es muy distinto. Cuando un país se queda sin reservas, el FMI no llega con oxígeno, llega con condiciones. Condiciones que obligan a los gobiernos a intercambiar soberanía por liquidez, futuro por supervivencia. Hoy, la deuda total del mundo en desarrollo supera los 31 billones de dólares. Y aunque esa cifra es menor que la deuda de Estados Unidos, hay una diferencia crucial. En Estados Unidos nunca enfrenta austeridad impuesta desde afuera. Los países endeudados C&I nunca tienen respiro. No importa cuántas reformas hagan, no importa cuántos sacrificios acepten, la deuda siempre crece más rápido que la recuperación. Actualmente, casi el 60% de los países de bajos ingresos están en dificultades de deuda. Gobiernos que gastan más en intereses que en desarrollo real. Sistemas de salud sacrificados para cumplir cronogramas de pago. Educación recortada para tranquilizar a acreedores. Y el ciclo se repite con precisión matemática. Un país entra en crisis. El FMI interviene, ofrece un préstamo, y junto con el préstamo, entrega un manual completo sobre cómo debe funcionar la economía. Pero cuando se revisan los resultados, la promesa se rompe. Evaluaciones independientes muestran que los países bajo programas del FMI crecieron, en promedio, 1,5 puntos porcentuales, menos de lo que el propio FMI había proyectado. Economías enteras desacelerándose justo cuando se suponía que debían sanar. Nada de esto es accidental. Basta mirar cómo se toman las decisiones dentro del FMI-NAM de casi 190 países miembros. Uno solo tiene poder de veto total, en Estados Unidos. El norte global concentra un poder de voto desproporcionado, 9 veces mayor que el del sur global combinado. Oficialmente, es una institución multilateral. En la práctica, funciona como una sala de juntas donde los más ricos escriben las reglas. Y cuando observas ese desequilibrio, la palabra que viene a la mente no es cooperación, es colonialismo financiero. Porque la colonización nunca terminó, solo cambió de forma. Ya no necesita ejércitos ni banderas. Hoy opera a través de deuda, tasas de interés y políticas diseñadas a miles de kilómetros de distancia. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder en el tiempo. Cuando las antiguas colonias lograron su independencia formal, heredaron fronteras arbitrarias, economías vaciadas y sociedades fragmentadas. Las infraestructuras construidas durante el dominio colonial no estaban pensadas para el desarrollo interno, sino para la extracción eficiente de recursos hacia los puertos. Cuando llegó la libertad, no llegó con capital, ni industria, ni estabilidad, llegó con deuda. El FMI nació en ese contexto, en 1944, en Bretton Woods. Su misión inicial parecía noble: evitar colapsos financieros globales, ofrecer préstamos temporales y estabilizar economías en crisis. La palabra clave era temporal, pero lo temporal
se volvió permanente. En los años 70 y 80, con el colapso del sistema monetario internacional y el shock petrolero, las deudas explotaron. El FMI respondió con una nueva herramienta en los programas de ajuste estructural, reformas que prometían eficiencia, pero exigían recortes, privatizaciones y apertura total de mercados. Las monedas fueron devaluadas, el gasto público reducido, las empresas estatales vendidas, las industrias locales expuestas a una competencia imposible, y aunque algunos gráficos mostraron crecimiento, la realidad social se deterioró, empleos desaparecieron, salarios se estancaron, fábricas cerraron, las exportaciones aumentaron, sí, pero casi exclusivamente en materias primas de bajo valor. Las ganancias no se quedaron, fluyeron hacia afuera, y los verdaderos ganadores fueron élites locales conectadas al capital global y corporaciones transnacionales que compraron activos públicos a precio de remate. Con el tiempo, el FMI refinó su lenguaje. Ya no hablaba de ajuste estructural, hablaba de condicionalidad, una palabra técnica para describir el mismo control. Cada desembolso dependía del cumplimiento de nuevas exigencias. Si un país fallaba, el dinero se congelaba, y así, gobiernos enteros quedaron atrapados en una supervisión constante, diseñando presupuestos para acreedores en lugar de ciudadanos. El resultado fue predecible: a más desigualdad, más pobreza, generaciones enteras creciendo bajo austeridad permanente. Los datos son claros. En países como Zambia, el gasto en deuda superó ampliamente la inversión en salud y educación. En África, tras más de una década de reformas, el crecimiento fue prácticamente inexistente. La participación del continente en las exportaciones globales se desplomó, y cada año decenas de miles de millones de dólares salen en forma de fuga de capitales, riqueza que podría haber construido futuro, pero que desaparece antes de tocar el suelo. El mismo modelo se exportó a otros lugares. Tras la caída de la Unión Soviética, se aplicó la llamada terapia de choque: privatización masiva, liberalización inmediata, recortes brutales. El resultado fue uno de los colapsos económicos más severos de la historia moderna. Industrias destruidas, ahorros evaporados, esperanza de vida reducida. Y de la ruina surgió una nueva élite: los oligarcas, enriquecidos por la venta apresurada de activos públicos. Y una y otra vez, la historia se repite: en África, en América Latina, en Europa del Este. La narrativa oficial habla de estabilidad. Los resultados muestran dependencia, porque el FMI no está diseñado para desarrollar economías, está diseñado para garantizar pagos, para proteger a acreedores, para mantener un sistema donde el poder económico fluye siempre en la misma dirección. Así que cuando el FMI habla de reformas, la pregunta real no es técnica. ¿Es moral? ¿Está salvando economías o preservando un orden global que beneficia a unos pocos? ¿Es ayuda o es control? El Fondo Monetario Internacional no es solo una institución financiera, es un actor político con un impacto profundo en el destino de naciones enteras. A lo largo de décadas, sus programas han priorizado la estabilidad de los acreedores por encima del desarrollo sostenible de los países endeudados. Comprender su verdadero rol no es un ejercicio ideológico, sino una necesidad histórica, porque solo cuando se cuestionan las estructuras que gobiernan la economía global, se abre la posibilidad de construir un sistema más justo, equilibrado y verdaderamente orientado al bienestar de las personas. Y ahora que conoces la historia completa, la pregunta es inevitable: ¿seguiremos creyendo el relato oficial o empezaremos a mirar el sistema tal como es? Si llegaste hasta aquí, deja un en los comentarios. Nos vemos en el próximo.